concluimos un ciclo que hemos venido trabajando, un ciclo evangelístico, y hoy termina con mi amigo el Espíritu Santo. Yo espero enseñar y transmitir lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Y que lamentablemente muchas veces no entendemos o no queremos entender. Si usted quiere que su matrimonio funcione como usted soñó, si usted quiere que su familia sea feliz, que sus hijos salgan de la droga, si usted quiere tener un nuevo tiempo, prosperidad económica, salud, lo que usted necesita es entablar una amistad con el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros pensamos que queremos entablar la amistad con un pastor, con un líder o con alguien que tiene un don de Dios y no funciona. Muchas veces nos involucramos en la iglesia y en la religión, pero no tenemos amistad con el Espíritu Santo. Es más, puedo ser alguien que fluye en un don, pero sin tener amistad con el Espíritu Santo. Y la amistad con el Espíritu Santo es lo más importante en la vida cristiana. Para que podamos entender esto, debemos entender quién es Dios. Y muchas veces nosotros no conocemos quién es Dios. Según las Sagradas Escrituras, dice que nosotros tenemos un Dios. Los cristianos somos monoteístas y tenemos un Dios en tres personas. Bueno, ahí ya se nos confunde poder entender que nuestro Dios está formado por tres personas a las cuales solemos denominar la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas hacen un Dios. Tres personas, pero no son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Lo que me llevó a mí a entender este principio que me confundía, porque a veces hablo con el Padre, hablo con Jesús, o tengo una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Cuándo estoy con uno? ¿Cuándo estoy con otro? ¿Para qué sirven? Y para poder entender estas cosas, me sirvió el agua. El agua es una sola, pero según los ambientes puede manifestarse de tres maneras diferentes. El agua puede ser líquida, sólida o gaseosa. El agua nosotros las conocemos que es líquida, pero si le cambiamos el ambiente y la podemos hervir, se convierte en gaseosa. Y si al agua la ponemos en el freezer, se hace hielo y se convierte en sólida, pero no deja de ser un agua. O sea que el agua, según los ambientes, puede manifestarse de tres maneras diferentes. Lo mismo pasa con Dios. Un solo Dios que según nuestras necesidades, los ambientes y los climas espirituales, puede manifestarse a través de los tiempos de distintas formas. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a un Dios Padre que se manifestó mucho en el Antiguo Testamento. También se manifestó Jesús en formas de teofanía. Y también se manifestó desde la creación el Espíritu Santo. Pero hoy, ¿cuál es la realidad de nuestro Dios en las manifestaciones de estas tres personas? Dios el Padre está sentado en el cielo en su trono. Y Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, está sentado a la derecha del Padre. Y Cristo y el Padre no van a venir a nosotros porque no es su tiempo,
En la segunda venida va a haber una manifestación de Cristo volviendo a la tierra. Pero Jesús, en el Evangelio según San Juan, nos dice, a ver, creo que está en Juan 14:6, Juan 14:26, en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hay otro pasaje también en Juan que dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo esté en el cielo, les voy a enviar un ayudador, un abogado, un intercesor, para que esté con ustedes. Y Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Nos conviene, según Jesús, que escuchaba la voz del Padre y hablaba lo que el Padre decía. ¿Sabe qué decía? Que nos conviene. Que nos conviene que el Espíritu Santo en este tiempo que es la dispensación o el gobierno de Dios a través de la gracia, nos conviene que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces, nuestra relación actual tendría que ser con el Espíritu Santo, que es Dios moviéndose en la tierra, moviéndose en la iglesia, en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Pero ¿cómo nos cuesta comprender esto de la persona del Espíritu Santo y que es Dios? Porque muchas veces al Espíritu Santo bíblicamente en sus manifestaciones se lo ha simbolizado con un aceite, con un fuego, con un viento, con una paloma, como decía la canción recién, hasta con los ríos del Espíritu. Entonces, qué difícil es hablar con una paloma, o con un fuego, o con un viento. Por eso es muy fácil confundirse y pensar que es una cosa y que no es alguien, pero la realidad es que es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, y que como toda persona, como sos vos y yo, porque eso fuimos hechos a imagen y semejanza a la persona de Dios, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Por eso a veces nos dice las Escrituras que nosotros entristecemos, le amargamos al Espíritu Santo. Porque nos cuesta entender, todos repetimos como loro, Cristo vive en mí, Dios vive en mí, el Espíritu de Dios está en mi corazón, pero lo ignoramos. Yo creo que debe ser la persona más ignorada en cualquier religión, porque viviendo en nosotros es como si nos acordamos cuando tenemos una necesidad, pero no nos acordamos cuando vamos a pecar, cuando criticamos, hablamos mal de alguien o maldecimos, cuando nos drogamos, vemos pornografía, cuando pecamos, parece que no nos acordamos que Él está participando con nosotros en lo que hacemos porque vive con nosotros. Y parece que no nos importara lo que Él siente. Es como si yo agarrara mi hijo pequeño y lo llevara cuando yo voy a pecar o voy al casino o voy a emborracharme y mi hijo está ahí y no me importa lo que él siente, lo que él vea, lo que él escuche. No me importa si le rompo el corazón. Y a veces parece que nosotros no nos interesara que el Espíritu Santo que nos conoce y se mueve en nosotros y a través de nosotros no pueda hacerlo en libertad. Por eso mucha gente todavía tiene problemas matrimoniales, hijos en caminos equivocados, enfermedades emocionales, psíquicas,
Por eso mucha gente todavía no puede salir adelante, ser feliz en la vida, porque Dios nos creó para que nosotros seamos felices, pero parece que no lo podemos hacer. Por eso muchas veces, al no ser conscientes de su presencia en nosotros, y a donde vayamos Él está, porque vive en nosotros, no es que se queda en casa y yo salgo, sino que lo llevo a donde quiera que vaya, le guste o no le guste a Él, o le guste o no nos guste a nosotros. Y no tenemos esa conciencia de las ofensas, del menosprecio, de cómo lo entristecemos y a veces los terminamos anulando en nuestra vida. Segunda de Corintios 13, 14, para ir reforzando un poco lo que estamos hablando. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjese bien, el amor es una característica del Padre. De tal manera nos amó Dios el Padre, que ha enviado a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, para que a través de la muerte de Jesús nosotros podamos encontrar salvación y vida eterna, perdón de pecados, libres de condenación eterna. Y después dice la gracia del Señor Jesucristo, que es ese favor inmerecido, el pasar por alto nuestros pecados y darnos la oportunidad de una vida nueva. Esa es una obra y una característica de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Pero de el Espíritu Santo dice la comunión con el Espíritu Santo. O sea que es lo que nosotros tenemos que buscar en este tiempo cuando venimos a una iglesia, cuando queremos buscar de Dios o conocer, debemos entender que tenemos que tener una amistad, una común unión, una comunión, una amistad. O sea, es una amistad profunda, es tener cosas en común, es, ¿cómo explicarte? Pensar lo mismo, hacernos uno, conectado emocional, mental y espiritualmente con alguien. O sea que es una amistad profunda la comunión con el Espíritu Santo. O sea que Dios nos está llamando a que seamos amigos del Espíritu Santo. Pero a veces ignoramos que Él desea nuestra amistad. Preferimos ser amigos del mundo, de otras personas, de otras cosas, que ser amigos del Espíritu Santo. Y lo importante de esto quiero hablarte hoy, que la amistad con el Espíritu Santo es lo que va a cambiar tu vida en un instante. No importa tu condición, sino que desees su amistad. Él anhela ser amigo nuestro. Él quiere nuestra amistad. Y la amistad con el Espíritu Santo es respetando quién es Él. Porque si no respetamos, si le faltamos el respeto, o solo lo usamos cuando tenemos una necesidad, más cuando Dios conoce todas nuestras intenciones, aún antes que se la pidamos, o cuál es lo secreto de nuestro corazón al momento de actuar o hacer o pedir algo, entonces no podremos tener una amistad con el Espíritu Santo si no lo respetamos. Mira, hay gente que peca deliberadamente y después pone excusas. Mi pasado, lo que viví en mi familia, estaba en Bariloche y bueno, las copas, justificaciones, excusas a Dios. Parecemos Adán y Eva en el huerto del Edén. La mujer que tú me diste, ¿por qué dejaste entrar esa serpiente? Cuando todo cambiaría, sí, Señor, me tenté, pequé, me arrepiento. No quiero volver a hacerlo. Es tan simple como eso. Es tan sencillo. Sobre todo que es Dios y nos conoce, aunque nosotros no lo conocemos a Él. ¿Cómo se respeta al Espíritu Santo para poder entrar en una amistad con Él? Obedeciéndolo.
Pero ¿cómo nos cuesta obedecer a Dios? Muchos cristianos tienen problemas, o tenemos a veces, todos lo hemos tenido, cuando Dios nos manda a hacer algo con alguien que no conocemos. Quiero que ustedes vayan a la plaza y hagan algo con aquel grupo, pero no los conocemos. Yo quiero ir con la gente de la iglesia que conozco, quiero orar con ellos. A veces hasta nos cuesta obedecer cuando se nos manda a hacer algo con gente que no nos agrada o que no conocemos. Nos cuesta ponernos de acuerdo y sobre todo obedecer a alguien a que no conocemos. Por eso prefiere la gente obedecer a su carne, obedecer a su razón. Por el viejo dicho, es preferible malo conocido que bueno por conocer. Entonces a veces preferimos obedecer a nuestras carnes, a nuestra forma de razonar humanamente, que tratar de conocer a Dios. Y en lo que nosotros desconocemos, el diablo saca ventaja. Cada vez que nosotros desconocemos las cosas de Dios, el diablo saca una ventaja sobre nuestras vidas. Como lo hizo con Eva. Eva no conocía realmente lo que Dios había dicho. Por eso el diablo sacó en el huerto del Edén una ventaja sobre la mujer. Porque Dios había hablado con Adán, pero no había hablado con Eva. Pero no pasó con Jesús en el desierto cuando fue tentado, porque Jesús sí conocía la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está para enseñarnos la palabra de Dios, para que el enemigo no saque ventaja sobre nosotros y podamos nosotros terminar en victoria ante cada problema y circunstancia difícil de nuestra vida. ¿Conocen la palabra de Dios? Porque si no la conoces, vas a ser engañado por el diablo. Por eso necesitamos, volverme a poner Juan 14, 26, por eso necesitamos la amistad con el Espíritu Santo, esa comunión, esa amistad profunda, porque Él nos enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar cómo tenemos, con quién casarnos, qué negocio poner, qué paso tomar en la vida, qué decisión tengo que hacer. Porque si no vivimos tomando decisiones equivocadas, guiados por nuestro razonamiento, por nuestras emociones, pero por eso muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos llevaría a tomar decisiones correctas, nos enseñaría todas las cosas y sobre todo nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Vamos aquí. ¿Qué nos va a recordar? ¿Usted sabe lo que Jesús ha dicho? ¿Estudió los 4 evangelios? ¿Conoce palabra por palabra del pensamiento de Jesús? Porque si no lo conoce, ¿cómo le van a recordar? El Espíritu Santo no le puede recordar lo que usted no conoce. Se nos recuerda lo que conocimos y nos olvidamos por otras cosas. Por eso muchos son engañados y confundidos por el diablo, porque no conocen la palabra de Dios. Y para poder tener esa vida de éxito, necesitamos esa amistad con el Espíritu Santo. Cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, me sacó de las drogas al instante, del consumo de cigarrillos y un montón de cosas malas y de recuerdos que me llevaban a consumir, pero a partir de ese momento no pude parar de leer la Biblia. La leía, hasta cuando iba al baño llevaba mi Nuevo Testamento, porque ni siquiera una Biblia tenía. Un Nuevo Testamento, ahí lo llevaba, lo leí como 3, 4 veces. Y la palabra me sanó. La palabra me liberó. El Espíritu obrando
a través de la palabra, empezó a hacer cosas hermosas en mi vida. Porque no se olvide que toda la palabra de Dios que está escrita en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea que cada cosa que nos digan nunca puede ser contrario a lo que ya está escrito. Por ejemplo, si yo agarro y te digo, te voy a hacer pastor o te voy a hacer profeta, mentira me tienes que decir, porque ningún hombre puede hacer a otro profeta, evangelista, pastor. Esos son dones que el Espíritu Santo. No hay un caso en la Biblia donde un profeta haga profeta a otro o un pastor haga... No, son dones. Nosotros podemos enseñarte, activarte un montón de cosas como pasó con Elías, con Eliseo, pero Dios le dijo, yo ya te escogí un profeta, anda a activalo. Pero Elías no hizo profeta a Eliseo. Entonces vamos viendo que si alguien, un engañador de los últimos tiempos, viene a decirte que te va a hacer profeta, te está mintiendo. Y ese hombre no está obrando o esa mujer no está obrando por el Espíritu Santo. Porque van a venir en los últimos tiempos engañadores que aman lo material, que aman la fama, que aman el dinero y que usan dones. Porque esto es lo que dice que lo vamos a encontrar en las iglesias. Pero vos no te dejes seducir por esas cosas. Por eso tienes que tener una amistad con el Espíritu Santo para que puedas discernir los espíritus de las personas que se te acercan. Mentirosos, engañadores, fabuladores, amadores de sí mismos. Tremendo lo que el Espíritu revela de lo que vamos a encontrar en la iglesia en estos tiempos. Por eso necesitamos esa amistad, porque eso nos va a guiar a través de las Escrituras a una vida de prosperidad y felicidad. Nos va a guiar a vidas victoriosas, al éxito, según los parámetros de Dios y no el mundo. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros venimos con mucha religión, con mucha mala información y con una naturaleza caída. Y nosotros fuimos creados para obedecer. ¿Cómo nos cuesta obedecer? El hombre creado por Dios fue creado para depender de Dios y de las personas que Él ponga sobre Él. Pero nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta soltar el control de nuestras vidas. El espíritu de Satanás es que quiere estar al control de todas las cosas. Desde la creación pasó eso. Quería el trono de Dios y controlar la vida de los ángeles y controlar la creación. Es más, en la iglesia de los últimos tiempos dice que va a haber el espíritu de Jezabel en hombres y mujeres queriendo controlar la vida de los demás. ¿Qué hacen? A ver, contame. Y siempre van a querer estar chismeando de los otros para saber lo que hacen, qué es de la vida. Y nosotros no somos llamados para andar chusmeando, sabiendo la vida de todos. Nosotros somos llamados a enseñar y después que la gente tome sus propias decisiones, porque Dios lo hace así, se llama libre albedrío. Porque te da la libertad de que vos decidas, pero hay que enseñarte lo correcto. Pero necesitamos esa amistad con el Espíritu Santo para que nos libere de malas influencias y sobre todo de las influencias de nuestra carne. ¿Cómo nos cuesta depender de Dios, no? ¿Cómo nos cuesta depender de lo que Él nos enseña en su palabra? Cuando no te sujetas y dependes de Dios, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? No te necesito. Si yo lo puedo hacer a mi manera, yo soy pícaro. Yo voy a hacer mis mañas, mi viveza criolla, para manejarme aún dentro de tus cosas, dentro de tu iglesia. Pero hasta que no estés dispuesto a depender de Dios, vamos de vuelta. Hasta que no estés dispuesto a depender del Espíritu Santo, no puedes ser su amigo. Y su amistad es lo más importante y lo mejor que nos puede pasar en la vida.
porque realmente encontraremos una cosa que va a ser diferente, nos va a cambiar, nos va a sacudir, nos va a quitar formas de pensar, de vivir, y vamos a poder disfrutar lo que soñamos el día que nacimos o en nuestra niñez, quisiera ser así, o empezar a disfrutar lo que soñamos cuando nos casamos o cuando formamos una familia. Necesitamos del Espíritu Santo. Pero la mayoría de los cristianos viven religión, mandamientos, cosas impuestas, pero no tienen esa amistad del Espíritu Santo. Y cuando nosotros que fuimos creados para depender de Dios, no queremos depender del Espíritu Santo, entonces vamos a buscar sustitutos para nuestros caprichos. ¿Ha visto cómo los niños, cuando no consigue que la madre le dé algo, va al padre? Y cuando no consigue que el padre ni la madre le den algo, van a los abuelos. Pero ellos van buscando sustitutos de quien le dé con sus caprichos. Así somos nosotros. Sustituyes tu dependencia al Espíritu Santo por una amistad, por una adicción, por un político, o depende de tu alma enferma, o de un líder, de cualquier cosa que te dé con tus caprichos. Por eso es necesario tener una amistad con el Espíritu Santo. Muchos conocen del Espíritu Santo y saben del Espíritu Santo, pero no tienen una amistad con Él. ¿Cuántos conocen a Messi? ¿Ustedes no conocen a Messi? ¿Conocen a Messi o no? ¿Cuántos títulos del mundo ganó? ¿Cuántas Copa América? A ver si lo conocen mejor. ¿Cómo se llama su esposa? ¿Pero conocen el corazón de Messi? Si Messi entraría aquí, ¿qué te diría? ¡Hola, Lucas! No. Nosotros conocemos, tenemos información, pero nunca hemos entablado una amistad, una relación con Él. Tal vez porque no hemos tenido la oportunidad. Por eso muchos han estudiado teología, han leído la Biblia y conocen del Espíritu Santo, pero no tienen una amistad. No saben qué pasa por el corazón. ¿Usted sabe lo que siente el Espíritu Santo cuando usted peca? Cuando usted lo ignora. Por eso necesitamos conocer y ser amigos. Mira, hay una frase que escuché que dice así: un amigo es uno mismo en el cuerpo de otro. ¿Cuántos de aquí tienen amigos de toda la vida? Como hermanos. ¿No piensan igual? ¿No le dan ganas de hacer las mismas cosas? ¿De salir juntos? Es más, sabe lo que va a hablar el otro y te ríes de las mismas cosas que han hablado cientos de veces. No sé si me estás entendiendo. Un amigo es como un hermano, es uno mismo, pero en la piel de otro, en el cuerpo de otro. Y eso es lo que tendríamos que llegar a hacer con el Espíritu Santo. Lo mismo, sentir y pensar lo mismo para que nuestras realidades cambien. Pero mi yo, mi carne, mis emociones, mi razón, mi voluntad, mi pasado, siempre se van a estar oponiendo para que yo tenga una amistad con el Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? Ellos no quieren que yo cambie. Porque ellos quieren seguir controlando mi vida. Mis emociones enfermas quieren seguir controlando mi vida. Mis malos amigos quieren seguir controlando mi vida. Mi voluntad, mi pasado, quieren controlar mi vida. No, ellos quieren tener el control. Y el problema es que yo les dejo que controlen mi vida, que controlen mis reacciones, mis decisiones.
Porque a mí me cuesta mucho entregarle el control de mi vida a Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para que el Espíritu Santo venga y more en nosotros, nosotros lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, como Señor y Salvador. Salvarnos de nuestros pecados, de la condenación, de ir al infierno, nos salvamos, Salvador. Pero Señor, ¿qué significa recibirlo como Señor? Que Él gobierna mi vida y yo no. ¿Cuándo sé que tengo una correcta amistad con el Espíritu Santo? Cuando dejo de decir, hágase mi voluntad, y empiezo a decir, hágase tu voluntad. Pero siempre somos así, queremos hacer mi voluntad, nuestra voluntad. ¿Cómo nos cuesta? Y sabe que todas estas cosas se oponen a Dios. Y todo está en nuestra forma de razonar, porque a veces el diablo, los espíritus, toman control de nuestra forma de pensar, de nuestros razonamientos. Por eso Dios constantemente nos habla de cambiar nuestra manera de pensar. El príncipe de Grecia, no sé si han leído Daniel, en el libro del profeta Daniel, el día que él se puso a ayunar y a orar, Dios ese primer día mandó una respuesta con el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel llegó a donde estaba Daniel el día número 21 y le dice, mirá, el primer día que vos empezaste a orar y a ayunar, Dios envió una respuesta. Porque te conoce la amistad que tienes, conoce que tu integridad, tu santidad, que caminas en verdad. Ese día, pero ¿sabes qué? En el segundo cielo me apareció el príncipe de Grecia y tuve que pedirle ayuda al arcángel Miguel que venga a pelear y yo pude pasar. El príncipe de Grecia, que usted sabe que no era un príncipe natural, sino es una potestad satánica, sobre todo de donde surge todo el pensamiento y la filosofía humanista. O sea, todo el pensamiento y filosofía humanista del mundo occidental surge en Grecia. Y usted sabe que la razón se opone a la fe. Y le dijo, y se quedó peleando, pero ahí viene otro príncipe, el príncipe de Persia. Ahí viene el príncipe de Persia. ¿Y quién era el príncipe de Persia? Otra potestad satánica que te lleva a amar lo mundano. Porque no se olvide que el mundo está bajo la influencia de Satanás. El príncipe de este mundo es el diablo Satanás. Quiero llevarte a leer para que entiendas todo esto que estamos hablando. Efesios capítulo 2, versículo 1. Del 1 al 3 vamos a leer. ¿Lo tienen? Y Dios nos dio vida a nosotros. ¿Cómo nos dio vida? Si nosotros ya habíamos nacido. Nos dio una nueva vida en el Espíritu. Usted sabe lo que nos enseña Jesús, que debemos nacer a una vida espiritual. O sea que nosotros tenemos una vida espiritual. ¿Y cuándo nos dio esa vida espiritual? Cuando ya estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvimos en otro tiempo, siguiendo las enseñanzas, la corriente de este mundo, conforme, ¿no me va siguiendo? Multimedia, ya estamos, ahí está. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque quiero que entiendas, todo hijo del diablo es desobediente. Y si quieres tener que tu padre sea Dios, se va a ver en tu obediencia. ¿Cómo te cuesta obedecer? ¿Cómo les cuesta obedecer a sus líderes? ¿Cómo les cuesta a veces obedecer a sus líderes de barca? A sus pastores. Vamos de vuelta. ¿Cómo les cuesta obedecer a sus padres? A sus jefes en el trabajo? Porque todos esos son líderes. ¿Cómo nos cuesta
No criticar a los políticos. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros éramos desobedientes. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Le dábamos gusto a nuestras pasiones carnales y según el apóstol Pablo, todos los deseos de la carne, fornicación, mentira, homosexualidad, perversiones, orgías, borrachez, etcétera, todos esos deseos de la carne se oponen al Espíritu Santo. Mientras vos des rienda suelta a tus deseos carnales, estás arruinando, si es que la tienes, tu amistad con el Espíritu Santo. Si no, eso te está impidiendo tener una correcta amistad con el Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos para cambiar nuestras realidades. Miren, en otro tiempo está dormido hoy el de multimedia. En otro tiempo, hacíamos los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo pienso así, nadie me va a cambiar. De chiquito pensaba así, mi mamá me enseñó esto, así que ahora yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Entonces, seguimos nuestros pensamientos y éramos por naturaleza violentos, hijos de ira, reaccionábamos mal. Y normalmente reaccionábamos mal con la gente que no tenemos que reaccionar mal, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con las personas que amamos. Por eso, por nuestra forma equivocada de razonar y dándole rienda suelta a nuestras emociones o a nuestros deseos carnales, por eso seguimos pidiendo, hágase mi voluntad. Y no somos capaces de decir, hágase tu voluntad. Porque cuando vos sos amigo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía a hacer la voluntad de Dios. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles. Imagínense el sueño de todo pastor o predicador, predicando en el estadio único, ante 35, 50 mil personas, noche tras noche. Milagros, prodigios, maravillas, manifestaciones espirituales. Mire, una gloria descendiendo cada noche, y una noche, y otra, y otra. Y en medio de ese avivamiento, que venga el Espíritu Santo y te diga, deja todo. Porque así le hizo a Felipe, en medio de un avivamiento en Samaria, le dijo, deja todo y anda un camino polvoriento, que ahí viene un eunuco de la reina de Etiopía. A ese anda a hablarle. ¿Vos serías capaz de dejar el éxito, un avivamiento ante miles para ir a un camino y que pase ahí un eunuco para que vos le expliques la Escritura? Qué difícil es obedecer, pero cuentan la historia de la iglesia primitiva, que este eunuco es el que llevó el evangelio al África, a un continente, y miles de africanos se convirtieron a Cristo, pero empezó ahí. A veces entender la visión de Dios es muy distinto a nuestra visión, porque nosotros somos muy limitados y muy carnales en todo lo que hacemos, y las cosas espirituales, las cosas de Dios, nos trascienden. La mente de Dios es infinita y nosotros tenemos una mente tan finita que solo nos permite pensar en lo que nosotros queremos o como nosotros lo entendemos, y nos cuesta obedecer a Dios. Efesios 5:18 dice lo siguiente: no os emborrachéis con vino. Ponga vino, ponga droga, ponga la adicción que usted quiera. Pero bueno, no os embriaguéis con cerveza, no os embriaguéis con fernet.
con whisky, con vino. Elija la bebida alcohólica que a usted me dice. Dice, no se emborrachen. Pone otra versión en NTV. Porque ahí en la versión en Reina Valera dice en lo cual hay disolución. Pero aquí vamos a ponerle de esta manera. Miren, esta traducción me gusta más. No se emborrachen con vino, cerveza, fernet o lo que sea, porque van a arruinar su vida. Van a arruinar su vida. Y el problema que a veces no solo arruinamos la vida nuestra, sino arruinamos nuestra familia, arruinamos la vida de nuestra pareja, arruinamos la vida de nuestros hijos. Mire el consejo que nos da. En vez de andar emborrachándose con vino, cerveza o lo que sea, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. Porque eso sí les va a cambiar la vida. Sean llenos del Espíritu Santo. Y sin la llenura del Espíritu Santo no podremos vivir una vida victoriosa. Mucha gente cuando viene a la iglesia y recién se convierte, quiere servir a Dios. Pastor, quiero ser ujier. Pastor, quiero ir a orar. Pastor, quiero ir a los hospitales. ¿Y sabe qué le dijo a la iglesia primitiva Jesús en Hechos capítulo 1? No. Primero sean llenos del Espíritu Santo. Y después salgan. Pero nosotros queremos salir. Hace 3 años que estamos con vos. Nosotros ya venimos a la iglesia y queremos hacer las cosas. Y dicen, no, hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, no hagan nada. Vayan al aposento alto, pónganse en orar, adorar, hasta que venga poder de lo alto. Y recién ahí me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todas las naciones. Por eso, mucha gente está sirviendo a Dios sin tener la amistad con el Espíritu Santo, esa llenura, esa amistad con el Espíritu Santo. Por eso, cuando más sirve, más le ataca a la familia, le atacan el matrimonio, más sirvo, ¿y por qué mi hijo sigue drogándose? Y el de la hermanita aquella ya salió, y empiezan a compararse, y más sirven sin estar llenos, y más problemas se acarrean a su vida. ¿Y cómo les cuesta cuando el pastor le dice, no, todavía no vas a tocar aquí? Sentate, ya te voy a decir cuándo. Las ven así a criticarme, yo que soy bueno, que he cambiado, ¿por qué no voy a tocar? ¿Por qué no voy a ir a visitar gente? ¿Por qué no voy a ir al hospital? ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Y te estoy cuidando de que no te peguen una paliza por servir sin poder, por servir en tu carne. Porque hay mucha gente aquí sirviendo en la carne, conforme sus emociones, con buena voluntad, con buenos deseos. Pero Dios dice, ustedes tienen que servir en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para tener una vida victoriosa, porque si no vas a estar aquí en el altar y tu matrimonio va a ser un desastre. No va a ser el matrimonio que soñaste. Ni tus hijos van a estar viviendo la vida que vos esperas para ellos. Ni les estás viendo el futuro que les querrías ver. Porque no somos tontos y vemos que el futuro se está torciendo. Entonces, antes de ponerte a servir, llénate del Espíritu Santo. Llénate. Busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe con qué viene la llenura del Espíritu Santo? Con su amistad. ¿Y qué necesitabas para ser amigo? Rendirte. Depender de Él. Decirle, Señor, que ya no se haga mi voluntad, sino la tuya. Saca de mi mente y de mi corazón mis deseos y pon los tuyos. Y cuando uno está lleno de su amistad, entonces todas las cosas empiezan a ayudarnos para bien. Aún el daño que nos quieren hacer se revierte y pasa a ser una bendición. Y nuestras realidades cambian, nuestras familias cambian, nuestra manera de ver la vida cambia. ¿Cuántos de aquí quisieran en esta mañana
empezar una amistad con el Espíritu Santo. ¿A cuántos les gustaría ser llenos del Espíritu Santo? Los que quieran, cierren sus ojos, levanten una mano y díganle al Espíritu Santo: perdóname. Perdóname, Espíritu Santo, por haberte rechazado, por haberte tenido por poca cosa, por no haber valorado tu presencia en mí. Perdóname, Espíritu Santo, por todas las veces que te he entristecido. Perdóname por todas las veces que te hice participar de mis pecados. Perdóname por las veces que no quise escucharte. Perdóname porque no dejé que me guíes y me enseñes. Pero necesito, hijo. Hoy entiendo que necesito tu amistad. Y quiero esa amistad. Porque la verdad que no me gusta la vida que estoy teniendo. Aunque me salga con la mía, quiero una vida diferente. Díselo, quiero una vida. Esa vida que viene con tu amistad, con tu llenura. Quiero que me guíes por caminos de santidad, por caminos de verdad. Yo ya no quiero mentir, yo ya no quiero manipular. Quiero caminar en tu verdad y en tu santidad. Oh, Rabachica, Rabasoro, Bacaya. Pídele al Espíritu Santo que te llene en esta mañana. Pídele. Y todos aquellos que necesiten un toque del Espíritu Santo, porque eso sí puedo hacer. Puedo ungirte con aceite para que se active el Espíritu Santo que está en ti.